Mis queridísimos mamertos, mis queridísimas mamertas, el señor Miguel Uribe insinuó un golpe de Estado. Pues sí, sí lo insinuó. Y esto después de el harakiri, el autogolpe que hiciera Pedro Castillo en Perú, ¿no? Como bien saben, este señor en una alocución presidencial llamó al cierre del Congreso y a elecciones, con lo cual le dio un golpe a la democracia del vecino país y pues bueno, criticable desde todo punto de vista. eh, Fue detenido y su vicepresidenta asumió la presidencia. Lamentable historia, no hubiera podido tener otro final. Tal vez igual de triste, no tan triste, pero sin esas implicaciones para el señor Castillo, que deja muy mal para a la izquierda latinoamericana. Pero bueno, una cosa es Perú, otra cosa es Colombia, y Miguel Uribe pues dijo básicamente que, o sea, insinuó un golpe de Estado. Y esto se lo criticó el senador Wilson Arias, como vemos acá en este artículo de Al Punto. El senador del Pacto Histórico se pronunció a través de su cuenta de Twitter. El fracasado golpe de Estado que tuvo lugar en Perú por parte de Pedro Castillo sigue generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Este acontecimiento ha sido aprovechado por la oposición en Colombia para supuestamente advertirle al presidente Gustavo Petro que eso no puede suceder en el país. Sin embargo, como era de esperarse, las formas no han sido las correctas. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, escribió: la democrática izquierda comunista acaba de hacer un golpe de Estado en Perú disolviendo el Congreso. Así son esos sinvergüenzas totalitaristas que ni se le ocurra a Petro hacer algo parecido acá. Esto no es Perú ni Venezuela, acá si toca a las malas se responde. ¿Ah? Así es como le gusta a esta gente, no, a las malas, hijo de puta, al plomo. Senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, el otro Miguel, también decidió opinar sobre el tema por medio de un trino que dice lo siguiente, y acá lo podemos ver: lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente. Desconociendo Miguel Uribe, pues que en Colombia no pasa lo mismo que en Perú. En Colombia no se puede tumbar a un presidente por medio del Congreso. No. Además, acá hay hitos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que aquí no se puede tumbar a una persona con un cargo de elección popular por medio de otro establecimiento de poder, como bien puede hacer la Procuraduría, como bien puede hacer el Legislativo. Pero bueno, ¿qué le va a pedir uno a Miguel Uribe Turbay? Bueno. Wilson Arias le respondió: tan ignaro como digno nieto del bruto sátrapa del Estatuto de Seguridad. Claro, el abuelo del señor Miguel Uribe, el señor Turbay Ayala, básicamente en su época era como el duque de esta época. Era la persona de la que todos los caricaturistas del país se burlaban, era la persona que cogían de payasa, era la persona que era la de los chistes. Ese era el abuelo de Miguel Uribe Turbay. Y, claro, creador del Estatuto de Seguridad, que tantos problemas y violaciones de derechos humanos trajo consigo. Bueno, esta no fue la única respuesta. También el senador Roy Barreras le respondió: soñas con un golpe, Miguel. Acabo de leer una reseña que hace Ian Kershaw sobre el dictador Francisco Franco, que sumió a España en la oscuridad y el desangre. Así empezó, pero después de una guerra civil. No desees para Colombia el caos, sino la estabilidad, la paz y el progreso. Le dice acá el pacifista Roy Barreras, ¿no? Bueno, vamos a ver una entrevista que le hacen en Noticias Caracol sobre este temita. A ver, ¿qué dice el señor Miguel Uribe Turbay sobre esta insinuación de un golpe de Estado? 7 de la mañana, 32 minutos. Por medio de su cuenta en Twitter, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe dio su punto de vista a propósito de la crisis política que afronta Perú.
luego de la destitución y también detención del hoy expresidente Pedro Castillo, acusado de autogolpe de Estado, justamente para entender mejor e interpretar mejor ese trino del senador Uribe. Establecemos comunicación con él en ese momento. Senador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. Hola Andrés, un saludo especial para usted y para toda la audiencia. Bueno, senador, déjenos entender un poco qué quería usted comunicar con ese trino. En primer lugar, destacar la independencia de las instituciones en el caso de Perú, que rápidamente reaccionaron cuando el presidente promovió un autogolpe de Estado, es decir, cuando violó las leyes, las instituciones, la separación de poderes, cuando básicamente estaba amenazando la democracia. Y en ese orden de ideas, insisto que el Congreso colombiano debe estar preparado para actuar en caso de que haya amenazas a la democracia o a la libertad, particularmente reclamando también que debe ser independiente. Lo que hemos visto durante estos 4 meses es que el Congreso, con la excepción del partido en el que yo estoy, que es el Centro Democrático, el único partido de oposición, básicamente ha actuado como notario de los caprichos del presidente Gustavo Petro, y debemos, por el contrario, ser garantes de la Constitución y de la democracia. Es decir, es un llamado de atención a que las instituciones en Colombia funcionen como debe ser. Senador Uribe. Un llamante de salvaguardar la Constitución y la democracia, cuando, si bien recordamos, el primero que manchó la Constitución fue el señor Álvaro Uribe, cuando se quiso hacer reelegir modificando un artículo de la Constitución, ¿no? Es decir, acá se le preguntó a Petro hasta la saciedad, por ejemplo, si se iba a prolongar en el poder, y él siempre dijo que no. Y el señor Álvaro Uribe sí se quedó otros 4 años. De milagro no se quedó 12 años, ¿no? Porque la Corte Constitucional tumbó la oportunidad para que fuera ya 2 veces. Pero el primero que le hizo daño a la Constitución de este país fue Álvaro Uribe, ¿no? Y además de una manera polémica, sucia. Después se comprobó lo de la GIS política, lo de las notarías, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hubo un juego absolutamente asqueroso, que es lo que Miguel Uribe está llamando a proteger dentro del partido, ¿no? Y dentro del Congreso de la República. Háganme el favor. Esta gente es lo más cínico que puede haber en la gran puta vida. Uribe, el congresista Gustavo Bolívar dice: Miguel Uribe incitando a un golpe de Estado, es el sueño de la ultraderecha. ¿Qué opinión le merece ese trino de Gustavo Bolívar? Hola, buenos días, Alejandra. Que se cae de todo su peso esa afirmación. Yo no solamente no estoy promoviendo un golpe de Estado, eso es tan absurdo que ni siquiera merece respuesta, como precisamente no le respondí a través de las redes sociales. Yo lo que estoy haciendo es todo lo contrario, reclamando reiteradamente que la democracia hay que protegerla, que el Congreso debe ser garante de la democracia, que ante las amenazas a la democracia y la libertad, las instituciones deben funcionar. Y buena parte de lo que estamos viendo en el país pues amerita que estemos preparados en caso de que alguna de esas amenazas se materialicen, que, por ejemplo, si llega a haber una constituyente para que Petro se perpetúe en el poder, por ejemplo, que se sigan torciendo las leyes para dar beneficios jurídicos y políticos a los criminales promoviendo impunidad, por ejemplo, la intervención del mercado. Es decir, si alguna de estas líneas rojas se violaran, pues lo que yo reclamo es que el Congreso debe funcionar. Lo que le molesta a Gustavo Bolívar y a todos los aliados de Petro es que yo reclame que el Congreso debe ser independiente, porque evidentemente lo que hicieron fueron unos acuerdos burocráticos para construir una gobernabilidad y una planadora que ha venido aprobando, entre otras, la reforma tributaria nefasta para el país, y les molesta que yo reclame independencia porque los deja en evidencia, los desenmascaro. Queda claro que no solamente están haciendo lo mismo que tanto criticaron durante años, sino incluso actúan mucho peor. Entonces, vuelvo, insisto, que yo lo que destaco del Perú es que las instituciones funcionaron cuando había una amenaza a la democracia, y yo lo que pido... Bueno, vamos a seguir escuchando más. Sí, lo del golpe, el autogolpe en Perú fue rechazado desde el legislativo, incluso desde la misma, desde el mismo gabinete ministerial del señor Castillo, se presentaron las renuncias inmediatamente. Yo no creo que Colombia sea ajena a esta situación. Varias personalidades, tanto de izquierda como de derecha, se pronunciaron alrededor del mundo sobre esto que sucedió, y la mayoría
es una muestra de rechazo, ¿no? Excepto Andrés Manuel López Obrador, que pues dijo que él recibía perfectamente al señor Castillo. Pero esto del autogolpe es injustificable. Lo que está diciendo Miguel Uribe es una cosa que ni siquiera se ha planteado, ni siquiera se ha dicho. En algún momento también se le preguntó al jefe de comunicaciones de Gustavo Petro si él había estado pensando en alargar su periodo. Lo mismo se le preguntó al señor Roy Barreras y ambas veces se ha dicho que no, ¿no? Y de la constituyente, pues eso es un tema que ni siquiera se ha vuelto a tocar. Entonces, bueno, lamentables las afirmaciones del señor Miguel Uribe. Pacto Histórico acusó a Miguel Uribe de haber sugerido un golpe de Estado a Gustavo Petro. Senadores como Roy Barreras y Gustavo Bolívar criticaron que afirmara que el Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Por esta crítica, en especial en la parte donde habla de que el Congreso de Colombia debería hacer lo propio, fue que desde la coalición de gobierno cuestionaron al senador uribista por sugerir un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro. Gustavo Bolívar dijo: Miguel Uribe incitando un golpe de Estado es el sueño de la ultraderecha, porque con el gran gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la corrupción. Y acá aparece lo mismo que le dijo Roy, ¿no? Sueñas con un golpe, Miguel. Bueno. Algunas cosas más que se dijeron en Twitter sobre este temita. María José Pizarro dijo: Miguel Uribe llamar a un golpe de Estado porque no te gusta quien gobierna no es ser democrático, y lo que pasó en Perú no es un ejemplo. Somos demócratas y respetuosos de la Constitución y la independencia de poderes. Angélica Lozano: Miguel Uribe, el Congreso de Colombia actual es tan independiente como lo fue en el cuatrenio de Duque 2018-2022. Ustedes eran gobierno y nosotros oposición. La máscara se cae a quienes anhelan golpes de Estado. Bueno, está acá escribe otra cosa: el autogolpe de Castillo en Perú desenmascaró a Petro y a sus aliados. Guardan silencio y algunos hasta lo justifican. Me tergiversan cuando pido que el Congreso sea independiente. ¿A qué le tienen miedo? El Congreso siempre debe ser un garante de la democracia y la libertad. Y de hecho lo que dice María José Pizarro en este trino es verdad. Acá existe más independencia de poderes, por lo que les dije que el Congreso no tiene la capacidad de sacar a un presidente, así como lo hacen en Perú, ¿no? Que acá, imagínense, pues acá, si eso fuese así, se hubiera tumbado presidentes, mejor dicho, hacía rato, pero pues no pasa. Miguel Ángel del Río: la triste realidad del senador Miguel Uribe, polémico en redes e intrascendente en el Senado. Bueno, eso es muy cierto, la verdad. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre lo sucedido con Miguel Uribe? Yo creo que está meando fuera del tiesto, ¿no? Son afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad jurídico-política del país. El caso de Perú es un caso particular, ¿no? No solamente por cómo funciona su constitución y cómo está establecida, sino también por las personas que son protagonistas de este capítulo de la historia del Perú. Es completamente distinto a lo que sucede en Colombia. Aterrice, señor Miguel Uribe Turbay, y trabaje, en vez de estar diciendo estas pendejas. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Déjenla en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao.